lo mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy, 28 de febrero del año 2002, le traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que se transmite a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 45 y varios sistemas de cable en el área metropolitana de Santo Domingo y también en el área metropolitana de Santiago. Del internet en hz730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio HZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos y se retransmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, buenos días. Bueno, tenemos ahora mismo una expectativa a ver si, como se supone o ha comentado algún sector de la prensa, habrá cambios en el gobierno, en el gabinete. Pero el presidente ha dicho que no va a cambiar a nadie. Además, ya él había dicho que estaba muy contento con todo su gabinete económico. De todos modos, hay que llenar algunas plazas porque hay unas candidaturas que han sido seleccionadas por el PRD en su convención, que van a determinar la salida del gabinete de varios de sus funcionarios, y además se rumoraba la renuncia del secretario de Finanzas, cosa que él también desmintió en su momento. Como lo que ya veremos. Mientras tanto, tenemos otra noticia aquí de Haití. Haití. Iniciarán la legalización de haitianos en el territorio dominicano a partir del próximo fin de semana. Bueno, este titular está muy mal enunciado, ¿no? Debió decir, se iniciará la documentación, porque lo que se va a hacer es que el gobierno haitiano, a través de sus consulados en la República Dominicana, va a proceder a hacer lo que debió haber hecho hace mucho tiempo con sus nacionales, que es documentarlos. El gobierno haitiano sistemáticamente ha permitido una situación que les favorece, pero que perjudica a la República Dominicana, que es que sus nacionales estén indocumentados. De modo que cuando atraviesen la frontera, gracias a toda la irresponsabilidad acumulada que hemos tenido de años respecto de la vigilancia de la soberanía nacional territorial, entonces pues llegan a la República Dominicana y no tienen documentos como haitianos. Claro, no pueden negar su nacionalidad por muchísimos factores, no solamente porque son étnicamente reconocibles, sino porque su idioma es el creol, y acabados de llegar pues no dominan el idioma castellano y entonces son muy fácilmente reconocibles. Bueno, precisamente atendiendo a eso, dice el propio embajador Guy de Alexander, dice: la primera fase de la campaña está dirigida a los compatriotas cuya nacionalidad haitiana no sufre ninguna discusión, según un comunicado emitido por la propia embajada. En lo que se refiere a los hijos de haitianos nacidos en tierra dominicana, serán documentados aquellos cuyos padres reclamen la nacionalidad haitiana conforme al código de nuestro país. Pero fíjense bien, que aquí dice el código de nuestro país porque están citando el comunicado de la embajada haitiana. Sin embargo, el periodista que recoge la información no tuvo el cuidado de poner eso entre comillas para que se entienda que se está refiriendo al código o a la constitución de Haití, que es la que establece que los haitianos son haitianos donde quiera que nazcan, si nacen de padre o madre haitiano. Entonces, porque conforme al código de la República Dominicana, esos no son dominicanos, y partiendo fundamentalmente del hecho de que sus padres han ingresado al país en condición ilegal, no en condición legal. Y hay un principio jurídico que dice que la ilegalidad no puede engendrar legalidad.
Entonces, teníamos que hacer esa aclaración. Además dice aquí que se trabaja en una campaña de documentación para suministrarle a los inmigrantes de Haití los papeles que le permitan estar aquí legalmente. En primer lugar, la embajada ni el consulado haitiano le puede entregar ningún papel ni ningún documento a los ciudadanos o nacionales de su país que le permitan estar legalmente aquí. No. Lo que le están entregando es un documento que, a partir de identificarlo como haitiano, le permite iniciar un proceso que debió haberse iniciado en territorio haitiano si las autoridades dominicanas responsables de eso, comenzando por la Cancillería, estuvieran en su asunto. Pero como no están en su asunto, sino en otra cosa, entonces le han permitido documentar a los haitianos aquí. Si le hubieran aplicado las reglas que nos aplican los Estados Unidos a nosotros, los latinos y a los dominicanos en particular, que nos obligan a venir a nuestro país para desde aquí pedir entonces la autorización para residir en su país. No podemos pedir residencia desde el territorio norteamericano con una visa de paseo. Bueno, pues eso mismo había que hacer con los haitianos acá. Aplicarle las mismas reglas. Pero no estamos en eso, rollo, ¿no? En lo absoluto. Es evidente que ese acuerdo, porque ese proceso se inicia en virtud del acuerdo alcanzado y firmado, consignado en la visita de... En la desdichada visita. La desdichada visita del presidente Aristide a nuestro país. Entonces, el producto de ese acuerdo es lo que estamos ahora, lo que está señalando el arquitecto y estamos criticando en este programa, que se ha hecho de una manera completamente desajustada de lo que son, de lo que deberían ser los procedimientos para ingresar a este país, para estar legítimamente en este país. Entonces, de todas formas, ya hemos visto que las cosas se han puesto al revés. Se están legalizando dentro del país en vez de hacerlo fuera en su propio país, y ya están dentro en vez de solicitar, después de estar documentado, no legalizado, el ingreso al país para posteriormente legalizar su estadía. O venir ya legalizado. Hay una declaración anterior también que decía que le iban a dejar al gobierno dominicano decidir con relación a los hijos de haitianos en el territorio dominicano. Y hay que decir sobre eso que, de acuerdo con la Constitución y las leyes de migración vigentes, no las que ellos quieren ahora poner en vigor, ¿no? Que están tratando de trastornar la ley de migración vigente, porque es un obstáculo para ellos. Pero hay que decirles que el acuerdo que se firmó en 1937, después de la matanza de haitianos en territorio dominicano, que ayer decíamos y tenemos que reiterar, que la matanza oscureció el hecho más importante, que era la situación de prácticamente muy parecida a la que tenemos, aunque en una escala mucho menor, de invasión de haitianos en territorio dominicano. Si no estuvieran en territorio dominicano, Trujillo no hubiera ordenado matarlos en territorio dominicano. ¿Dónde fue que los mataron? ¿Fue en Haití? No fue aquí. Ahora Trujillo le buscó la respuesta a una situación a su manera, ¿verdad? Pero la situación estaba. Entonces tenemos que tener eso muy claro, porque este país tiene un problema permanente con Haití. Y no es verdad que depende únicamente de la comunidad internacional la solución del problema. Esa es una parte del problema. ¿Por qué? Porque poner a Haití en el carril, montarlo en el carril de la civilización, es un esfuerzo que no puede hacer la República Dominicana ni pueden hacer los haitianos por sí solos, dada la condición social y económica de ese pueblo desdichado, que es el más pobre de América, después de haber sido la colonia más rica de Francia en América. Entonces, la comunidad internacional tiene una responsabilidad para ayudar a ese pueblo a encontrar en su territorio las respuestas a su necesidad de sobrevivir. No a costa de ningún otro territorio, mucho menos del dominicano. Entonces, ¿cuál es la parte dominicana? Que nosotros no podemos permitir, como lo hemos hecho, que la solución se busque a costa de los dominicanos.
Y ese es el aspecto que nosotros tenemos que decir. Hicimos unas proyecciones sobre el impacto de esa migración, que lo vamos a publicar después de discutirla. Vamos a aprovechar ahora para hacer ciertas reuniones y discutir con algunos expertos en cuestiones demográficas esas proyecciones que hicimos, porque son ominosas en términos de fijar el plazo en que va a extinguirse el Estado dominicano, y también se va a extinguir el Estado haitiano para parir el Estado dominico haitiano. Entonces vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque tenemos un capitulito dedicado a eso. Y antes de cerrar ese capitulito, yo quisiera agregar la siguiente sentencia. El señor presidente dijo que esto era una cuestión de matrimonio sin divorcio. Pues yo creo que sí, que es un matrimonio sin divorcio, pero con separación. Estamos de acuerdo. Bueno, tenemos aquí información sobre petróleo y combustibles. En Venezuela hay cierta inquietud en torno a las designaciones que se han hecho en el área energética. La empleomanía de PDVSA ha estado protestando la designación del actual presidente y se ha designado una nueva junta de directores de PDVSA. Y todo eso lo que está diciendo es que la industria petrolera venezolana estaba todavía enmarcada en la situación que pactaron después del pacto de punto fijo los adecos y los copellanos, es decir, Acción Democrática, partido al que pertenece Carlos Andrés Pérez, aunque incluso fue en una ocasión expulsado, y los social cristianos, que se le llaman COPEI. El pacto de punto fijo determinó que no se incursionara en la industria petrolera, y aquello en primera intención a mí me había parecido una magnífica idea y expresión de madurez política. Yo decía, bueno, están haciendo que el proceso político no trastorne la buena marcha y la profesionalidad con que deben manejarse ciertos asuntos económicos. En este caso estaríamos hablando de la industria petrolera venezolana. La verdad detrás de todo eso me la reveló, ya lo he relatado antes aquí, mi antiguo profesor de la Escuela Normal y amigo y primer secretario técnico de la presidencia, el doctor Gustavo Vice Delgado, que tiene muchos años residiendo en Haití, en Venezuela, y que creo que ha vuelto ya a ser designado en el cargo de ministro consejero, que es un paso adecuado de nuestro gobierno para aprovechar la experiencia que él tiene en el conocimiento de ese país. Y él me contó que el pacto de punto fijo realmente representó un pacto por la corrupción, y que el delegado al cual tenía derecho el partido de oposición en PDVSA, es decir, que si estaba gobernando los adecos, los copellanos tenían derecho a tener en el consejo de dirección de PDVSA un representante, y viceversa. Cuando gobernaba el otro partido, entonces la oposición tenía también a su representante allí. Yo viví las dos situaciones cuando fui presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, entendiendo que el PRD tenía relaciones muy próximas con los adecos. Pues bien, lo que me explicó el doctor Gustavo Vice es que ese delegado de la oposición que estaba ahí iba a cerciorarse de que se cumplieran los acuerdos para repartirse los ingresos de la corrupción. 60% por el partido de gobierno, 40% por el partido de oposición. Eso fue lo que los venezolanos llamaron la conchupancia, el pacto de la conchupancia. Y yo realmente me caí, se puede decir, de la sorpresa con esa revelación de lo que había detrás. Y entonces, lógicamente, con ese pacto de la conchupancia entronizado, institucionalizado, hay que suponer que eso había alcanzado a todos los niveles ejecutivos de las empresas de PDVSA. Y ahora, cuando
Ustedes recuerdan que les trajimos la información de que el presidente saliente, que era un general activo que fue destituido y también pasó a retiro, decía que no estaba de acuerdo con la política del gobierno. Por cierto, dice ahora el presidente Chávez que Venezuela no va a hacer más recortes de producción. De modo que se queda en el aire la crítica que le hizo el presidente saliente de PDVSA. Pero obviamente en ese personal que está ahí, y movido sabe Dios por cuántos hilos de la corrupción, ahora hay malestar. Y dice el presidente Chávez, bueno, lo que pasa es que PDVSA es una empresa del Estado y tiene que seguir la política del Estado. Y tiene razón. De modo que, sobre todo si está defendiendo el patrimonio natural y soberano de su economía, de lo que es la soberanía en materia petrolera del pueblo venezolano. Vamos a ver. Sí, muy bien. Podría agregarse a eso también, arquitecto, si usted me lo permite, lo siguiente. A inicios del gobierno del presidente Chávez, yo recuerdo que el sindicato de trabajadores de PDVSA, con el precio del petróleo cerca de los 14 pesos, pedía un aumento de salario. Y ese sindicato, de acuerdo con las informaciones que yo tengo, está controlado por los ADECO. En consecuencia, ese sindicato se ha dedicado a crearle una situación anómala de inestabilidad dentro de la empresa PDVSA de petróleos al presidente Chávez y obstaculizar lo más posible la política que él pudiera implementar. No, y hay que recordar que durante su segunda gestión, Carlos Andrés Pérez, que había nacionalizado el petróleo venezolano en su primera gestión, se la devolvió al capital extranjero en la segunda gestión, primordialmente capital norteamericano, que nosotros decimos que es lo que está detrás de todo este malestar con Chávez. Pues bien, ahora tenemos que pasar un análisis preliminar al discurso del presidente Mejía. Así es. Un análisis preliminar del extenso discurso del presidente Mejía. Un discurso... No, perdón. Estas son las notas que yo tengo para leerte. La exposición que hizo el presidente en el Congreso fue notorio por su extensión, pero también fue notorio por muchas otras cosas. Se revela más bien como un esfuerzo muy bien enarbolado allí, ¿no? De propaganda. La función de la presentación los días 27 de febrero del presidente de la República ante el Congreso Nacional llena el propósito fijado por la Constitución de informar la gestión anterior, es decir, el año del 27 de febrero anterior a ese 27 de febrero. En el caso de la primera presentación, pues lógicamente desde la toma de posesión, que es el 16 de agosto, hasta el 27. Y presenta, por tanto, un informe mixto, porque parte de la gestión de la cual está dando cuenta pertenece al gobierno saliente y solamente son 3 meses de la nueva gestión. Sin embargo, hemos sostenido la opinión de que la exposición del presidente de la República ante el Congreso debe ir más lejos de simplemente decir qué yo hice. También debe decir qué no hizo y por qué no lo hizo. Es decir, el que va a una campaña como presidente, pero sobre todo el partido que lo sustenta, lleva una plataforma, lleva un programa que debe ejecutar en 4 años. Ese programa entonces se debe subdividir en 4 ejercicios anuales, que como ya hemos explicado, el primero es incompleto, son más que 3 meses, pero el último también responde solamente a 9 de los 12 meses. Pero debe decir, del programa que ofrecimos, que corresponde anualmente a tales metas y tales cuantificadas
de realizaciones. Hemos hecho esto y no hemos hecho esto otro. O no hemos hecho nada de lo que habíamos ofrecido porque se presentó esta situación. Eso es dar cuenta. Porque de lo contrario, el programa, como programa de gobierno, no tiene ninguna importancia, no pasa de ser entonces un recurso demagógico de campaña, para decirle a los electores lo que las encuestas han determinado que los electores están esperando que les digan. Y entonces, con toda esa capacidad que tienen estas firmas encuestadoras y que son también expertos en imagen pública, para poner a los candidatos a impactar positivamente en el electorado. La última de las deformaciones, además de decirle cómo vestirse y cómo peinarse y cómo gesticular, es también, y es lo peor, ponerles a decir lo que la gente está esperando, aunque no tengan el menor propósito de cumplir con eso. Entonces ya al entrar en el campo propiamente de la política, la parte seria de la política, le hacen un daño terrible a la democracia. Y eso tiene que corregirse con una enmienda constitucional que obliga al presidente de la República a dar cuenta de su ofrecimiento. Entonces tiene ya que darle un panorama mucho más completo. No es decir, esto fue lo que yo hice, sino respecto de lo que yo ofrecí, esto es lo que yo he hecho. Falta por hacer esto y esto, o no hemos podido hacer esto en la proporción que correspondía al año pasado, porque hubo que atender tales y más cuales situaciones de emergencia justificadas por esto y explicarle a la nación. Eso es lo que es una transparencia democrática. Pero eso no lo tenemos todavía. Y el discurso se fue en justificar el modelo económico, que no es otra cosa que lo que este gobierno encontró del gobierno anterior. Y le llamó al presidente de la República nada menos que un proceso de ajustes y estabilización más exitoso de la historia de la República. Bueno, pues entonces si lo que él ha hecho es exitoso, también es exitoso lo que hizo Leonel Fernández. ¿O no es así, presidente? Porque usted está haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es el cambio? Bueno, que se ha profundizado en algunos aspectos del endeudamiento. Se ha acelerado el endeudamiento, se han usado otras modalidades como el asunto de los bonos soberanos para acelerar el endeudamiento. Y el de las concesiones, que por cierto hay una nueva ahí que tenemos en un titular. Sí, señor. Entonces, todo esto se ha hecho sin que se haya profundizado tampoco la lucha por la corrupción. Ya hemos visto que incluso el presupuesto del Departamento de la Corrupción se redujo prácticamente a nada. Y además, no solamente el presupuesto, sino las acciones, porque todo aquello está desvertebrado. Con la pretensión de aquella plataforma que hizo Leonel Fernández muy inteligentemente, de decir que tenemos aquí un departamento de prevención de la corrupción. Y nombran ahí a un joven jurista para que se quemara ahí, que tuvo que renunciar, lamentablemente esperó demasiado, ya casi al final para renunciar, pero sin poder hacer nada, y las pocas cosas que hizo, enterrándolas el señor Leonel Fernández. Pero llega Hipólito Mejía con el compromiso de acabar con la corrupción, y entonces él ahora dice, lo dijo desde Europa, desde la transición, que en América Latina todos los políticos eran corruptos, menos él, dijo. Y ahora vuelve a repetir hace muy pocos días en Ecuador que la corrupción salpica a todos los presidentes latinoamericanos. Bueno, yo creo que usted tiene razón, presidente, porque un presidente que tiene corruptos cerca, la corrupción de los que tiene cerca lo salpican a él, al presidente. Y por eso le hemos dicho, le hemos aconsejado, como amigos suyos que somos, que no le extienda el beneficio del crédito que usted pueda tener en su persona a todo su gabinete, porque definitivamente que no se puede hacer eso, porque ahí hay gente que no se puede tapar la corrupción que está produciendo. Además, usted mismo hace muy poco que ya reconoció varios actos de corrupción en su gobierno. Entonces, no se habla de la corrupción. Y entonces hay unos presos ahí, pero en una gestión muy tardía, después de haberlo detenido, haberlo soltado, en fin, haber mostrado
que no había un propósito serio de perseguir la corrupción. El resultado es que ahora todavía están ahí sin que se les haya hecho un expediente en profundidad a cada uno de los titulares de esa cartera, comenzando por el señor Diandino Peña en la Secretaría de Obras Públicas, que tiene una larguísima cola que pisar con todos los disparates que se hicieron aquí en materia de cirugía urbana, pero de lo cual se quiere seguir, como ya veremos más adelante. Tenemos que hacer un paréntesis de cumplir compromisos comerciales y volvemos. Pues bien, siguiendo con el análisis preliminar del discurso del presidente Mejía, porque el detallado lo vamos a hacer cuando salga publicado en la prensa nacional in extenso. Yo debo decir lo siguiente: la razón por la cual hasta que no esté publicado y lo veamos, no lo vamos a comentar en su totalidad, es porque primero, así debe ser. O sea, con el texto del discurso por delante, usted puede analizar y ponderar mejor lo que se ha dicho. Pero además porque yo no oí el discurso del presidente. Yo comencé a escucharlo. Y cuando él inició su discurso, estableciendo su lealtad primero a Peña Gómez y después a Antonio Guzmán, yo apagué, lo quité, con el perdón del señor presidente. Pero yo no lo escuché. No es posible que a quien él llamó, a quien yo quise como mi padre, y que fue presidente de la República, y de donde él fue secretario de Agricultura, esté en segundo lugar con Peña Gómez. Y vamos a hablar claro, que este país está atrapado, y es uno de los análisis que tenemos acá, a propósito de la fecha patria que acabamos de celebrar, entre los compromisos de Peña Gómez, compromisos políticos que son incluso transnacionales, y los compromisos que los PRDistas por conveniencia y por oportunismo hacen con el pensamiento de Peña Gómez, por un lado, y por el otro lado, lo que es el pensamiento estratégico de Joaquín Balaguer con relación al problema haitiano, porque ambos se tocan. En ese libro, La Isla al Revés, el presidente Balaguer, el expresidente Balaguer, hace una serie de propuestas fusionistas. Plantea la doble nacionalidad para ambos pueblos. O sea que los dominicanos son dominicanos y también haitianos, y los haitianos son haitianos pero también dominicanos. Dígame si eso no es fusionista. Plantea una constitución paralela, sin entrar en mucho detalle, con lo cual se queda en el aire si está hablando de una sola constitución para los dos territorios, que obviamente en algún momento van a dejar de ser dos territorios, porque si los dos nacionales de uno y otro país tienen la nacionalidad del otro, y hay una constitución que está vigente aquí, está vigente allá, y es igualita para los dos, pero va más lejos. Dice que debe haber una flota, una marina de guerra, con las dos banderas, y una marina mercante con las dos banderas. Entonces, y sigue por ahí, hay una serie de planteamientos. El expresidente Balaguer llegó incluso a apoyarse en el pensamiento de Américo Lugo. Parece que en una etapa ya de decadencia del pensamiento nacionalista, que fue lo que lo fue, de Américo Lugo, porque lo escribió una propuesta fusionista que hizo Américo Lugo desde Madrid en el año 1913. Y de eso se agarra Joaquín Balaguer para proponérselo al pueblo dominicano. Y por eso el doctor Paul Arcelán, un intelectual haitiano en la televisión dominicana hace un par de semanas, cuando se le preguntó sobre el futuro de los dos países, él se agarró del pensamiento de Joaquín Balaguer, expresado en el libro La Isla al Revés. Entonces, esas son las dos situaciones del lado del PRD y el Partido Reformista Social Cristiano, que realmente es un partido balaguerista. Siguen a Balaguer hasta el día que él esté con nosotros. De ahí en adelante no sabemos lo que vendrá. Pero la última situación de constreñimiento de la soberanía nacional está dada nada menos que del lado de la izquierda. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, porque la izquierda
gravitan en el internacionalismo proletario. Y entonces, a base de eso, ellos ven también la necesidad de la fusión del proletariado haitiano y el dominicano, y como esa es la mayoría, ese es un proyecto fusionista también. Y eso explica una serie de expresiones y actitudes que han tenido sectores de izquierda que no ven más allá de su nariz porque están tratando de interpretar en la República Dominicana el pensamiento de Marx, sabe Dios de qué pensador de esa línea, para Europa y para el siglo antepasado. Entonces, son esas situaciones las que tienen entrampado a la República Dominicana en este momento. Entonces, los dominicanos tenemos que despertarnos a la realidad de que estamos acosados desde todos el litoral organizado de la partidocracia y que tenemos que reorganizarnos en torno al pensamiento de Duarte, porque es lo único que nosotros nos puede orientar a sobrevivir como nación y a garantizarle a las generaciones que vienen que el patrimonio que nosotros recibimos lo podrán ellos recibir intacto. Esta generación que se va, entre las cuales me cuento yo, va a ser una generación irresponsable si no es capaz de salirle al paso a todo esto que se está haciendo en aras de ventajismos personales, porque todos esos políticos de esos partidos están todos enriquecidos. Todos están enriquecidos. Y lo que hemos estado propugnando por una conducta apegada a los principios nacionales, no cabemos en esos partidos. Y por eso tuve yo que irme del PRD. Y en cuanto a los compromisos estratégicos del pensamiento de José Francisco Peña Gómez, ahí está su membresía en Diálogo Interamericano, entidad parida por la banca acreedora de América Latina, y donde él se ganó ese lugar cuando en una memorable reunión que él convocó en el recinto del Palacio Municipal, en el Salón de Sesiones, junto con el señor Julio González, representante del Fondo Monetario Internacional, él se fue del lado del pago de la deuda, porque la habíamos gastado alegremente el dinero de la deuda y había que pagarlo, aunque fuera con el sudor y la sangre de los dominicanos. 15 días después, y eso fue en abril del 84, las calles de Santo Domingo estaban llenas de la sangre de muchos PRDistas que estaban protestando por los constreñimientos a los cuales había llegado el gobierno de Jorge Blanco, supuestamente gobierno PRDista, frente al gran capital financiero internacional. Entonces yo no puedo aplaudir esa lealtad al pensamiento de José Francisco Peña Gómez. No lo puedo aplaudir, de ese lado. Del otro lado, porque no se puede negar que José Francisco Peña Gómez era hijo de haitiano. Él no tenía la culpa de eso, pero nosotros tampoco. Y solamente para que esté muy perdido, le puede pasar por alto la significación de que en la visita que hizo Jean-Bertrand Aristide hace muy pocos días a este país, y con la complicidad del gobierno y la Cancillería, se le permitió que le hiciera la ofensa a los dominicanos de no ir a presentar sus respetos a los padres de la patria. Y no le hizo la ofrenda que tenía que hacer de lugar protocolarmente ante la tumba de los padres de la patria, ahí en el Parque Independencia. Pero fue a posternarse ante la tumba de José Francisco Peña Gómez. Ustedes no acaban de entender. Entonces esa es la realidad. No tenemos más que pena en el corazón cuando tenemos que hablar de José Francisco Peña Gómez, porque muchos de los que andan por ahí defendiéndolo y enalteciendo su nombre, no lo conocieron como yo, ni compartieron como yo la parte hermosa de su trayectoria política, antes de él declinar, cuando luchaba por las libertades de este país. Pero así se escribe la historia. Ahora estamos haciendo demagogia con el nombre de José Francisco Peña Gómez. Pero nosotros le vamos a contestar a los que quieren desvirtuar la historia. Ahora dice, siguiendo el análisis del discurso del presidente, ha propuesto de un plan económico. que hace, sí, propone un plan de competitividad a los empresarios, pero no le propone un plan de desarrollo. Y yo le pregunto, ¿competitividad en cuál mercado, presidente? ¿En cuál mercado? Porque este mercado
con la apertura arancelaria que este gobierno suyo abrió, a pesar de los consejos que le puse por escrito de que no lo hiciera. Usted atentó contra eso, ese empresariado y contra todo el aparato productivo nacional. Ahora usted se proclama defensor de ese aparato productivo nacional. Ojalá sea verdad, presidente, que usted rectifique. Pero usted, con esa apertura, había condenado a muerte al aparato productivo nacional, agrícola e industrial. Entonces, decirle, bueno, usted tiene que ser competitivo. Usted tiene que decirle primero contra quién es que va a competir, en cuál mercado, ¿verdad? Y además yo quiero saber cómo se puede competir con el costo de la electricidad que tenemos, con el costo de los combustibles que tenemos y ahora con el costo del dinero que tenemos. Ya está en el 32%, presidente. Pues usted no lo sabía. Entonces, cuando usted, esos son insumos de la producción. Cuando usted va a producir, usted tiene que meter eso en los numeritos del precio, el costo final de lo que usted va a vender para fijarle precio. Entonces usted le está pidiendo milagros a los empresarios dominicanos, ¿verdad? Porque por eso es que las palabras se las lleva el viento. Además, usted justifica su política de endeudamiento externo. Los préstamos externos, esos de los cuales una buena parte están ahí pagados porque no hay contrapartida en el presupuesto nacional y no se han podido mover esos préstamos, pero estamos pagando una penalidad. Entonces, ¿para qué se tomaron esos préstamos? ¿Verdad? Si no están cumpliendo su cometido. ¿Para qué? Para figurarlos ahí en los activos del Banco Central como reserva. Mientras lo tenemos ahí detenidos, como pasó también con los bonos soberanos, que se buscó 500 millones sin saber qué hacer con toda esa masa de dinero en dólares. Ah, pero eso era el modelo que nos han puesto, que es el modelo de expoliación del capital extranjero, los ladrones que dejó Leonel Fernández aquí, extranjeros, comenzando por la Enron, llevándose el dinero de los dominicanos a través de la energía eléctrica, y se le entregó la Corporación Dominicana de Electricidad, la cual fue desmembrada inconstitucional e ilegalmente. Ah, pero usted, presidente, se comprometió a revisar todo eso. Ahora dice, yo no le puedo poner la mano a eso. Eso es cumplir con su promesa, presidente. Entonces, para poder sostener esa expoliación a los dominicanos y que estos señores se lleven todo lo que nos sacan del bolsillo, entonces hay que tener disponibilidad en dólares. Y como todo lo demás se ha caído, se cayó el turismo y se cayeron las exportaciones. Ah, pero eso según el presidente dio un año magnífico en el 2001, ¿verdad? Entonces hay que endeudar al país y por eso son los 500 millones de bonos soberanos. Las reservas que tiene el Banco Central son los endeudamientos del gobierno. Entonces, para dejar abierta la economía, el gobierno se está endeudando. ¿Y quién paga las deudas del gobierno? No somos todos nosotros los dominicanos, los contribuyentes, los consumidores, cada vez que consumimos algo, pagando los impuestos. Entonces, ese modelo nosotros no lo podemos aceptar, presidente. No lo podemos aceptar, ni es un modelo de desarrollo tampoco. Y además eso es palabras bonitas para engañar a los tontos. Yo estoy seguro que los empresarios dominicanos no son tontos y pueden leer mucho más allá de lo que dice cualquier frase de esas bonitas. Además se habla de estabilidad macroeconómica. ¿Y cuál es la estabilidad macroeconómica si tenemos devaluación, presidente? ¿O no tenemos devaluación? Entonces, además se dice que hay un incremento de la inversión extranjera. ¿Cuál inversión, presidente? Si es de la inversión de los piratas, no queremos esa inversión. Porque nosotros hemos leído, sí, que la AES ha hecho una inversión cuantiosa, pero con los recursos nuestros, porque nos han sacado del bolsillo. Igual que las inversiones que ha hecho Itabo, con el dinero que nos ha sacado a nosotros. Así no. ¿Dónde está la prueba de que trajeron su dinero de allá, presidente? Si usted mismo lo pidió, lo exigió al día siguiente de tomar posesión y el boletín del Banco Central de balanza de pago de 1995 al 2000 deja constancia de que eso no fue así, de que ese dinero no entró aquí sino una fracción únicamente y el resto, de una manera complaciente, la Junta Monetaria emitió una resolución para registrarlo como inversiones en cartera del exterior. Así se amañan las contabilidades para engañar a un país, presidente. Así lo amañó la Enron en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Hoy así también se fue a la quiebra. lo amañó la Argentina con Domingo Cavallo a la cabeza para llevarlo al desastre en que está, ¿Dónde está? al borde de una guerra civil, como se ha dicho recientemente. Entonces también se ha hablado de un superávit en el mes de enero de 2.000 y pico de millones. Pero ¿y por qué entonces se adeudan salarios desde diciembre? ¿Y dónde están los salarios de enero? ¿Y dónde están todas las apropiaciones que corresponden a los hospitales? Las subvenciones. ¿Dónde está todo eso? Tenemos un superávit, pero presidente, si usted no aporta lo que debe aportar, claro que le tiene que sobrar un dinero, pero eso está en el presupuesto, ¿o no? Entonces, así no se puede manipular con la verdad. Es igual que si yo tengo una serie de compromisos como persona, que tengo que pagar a una serie de personas, tengo el dinero, pero no les pago. Entonces, como no les pago, tengo el dinero. Así no es. Si yo les pago, me quedo sin dinero. Así es. Pero esa es la verdad. No tengo dinero porque yo no tengo suficiente después que le he pagado a los demás. Entonces, para tener dinero en el bolsillo, no le paga a los demás. No, así no se puede. Entonces Andy Taubaje sale a defender los numeritos del presidente, pero es lógico porque no son los numeritos de él, son los de él. Él es el asesor. Ese señor que era el asesor del gobierno que se fue, es el asesor de este gobierno. Andy Taubaje, y si no, espérenlo. Si es verdad que renuncia Fernando Álvarez. Invitado especial al discurso en el Congreso. Es decir, que eso demuestra que algún cargo de prestancia está ocupando. Y ese es el cargo. Y eso que ocupa. renunció después que Ajá. colocó los 500 Correcto. millones y llegó después de haberse embolsillado su comisión. Entonces ya renunció para poder estar afuera y hacerle sus críticas de vez en cuando al presidente, ¿no? Exactamente. De todos modos, para cerrar esta evaluación preliminar del discurso, tenemos que decirle al presidente que la responsabilidad que tiene él y todo lo que se le puede achacar negativamente a su gestión es por haber seguido exactamente lo que encontró, presidente. Y por no haber cuestionado eso que usted encontró, que está teñido de corrupción por los cuatro costados. Y porque se ha seguido con lo mismo, en todo sentido, presidente. Vamos después A seguir beneplácito, profundizando. sí, cuando salga su discurso, a cuestionar otros aspectos y a darle apoyo en aquellas cosas positivas que usted haya dicho. Ahora nos corresponden las opciones políticas de República Dominicana. En el 158 aniversario de su independencia, el país está entrampado y amenazado de desaparecer bajo la desnacionalización, el entreguismo y la corrupción implantados por los tres partidos que han gobernado y que son el PRSC, el PRD y el PLD, con una ausencia de ideología nacional. La economía neoliberal de expoliación y endeudamiento y la haitianización de su población. Y la posición pro-haitiana del internacionalismo de la izquierda y los compromisos antinacionales del doctor Peña Gómez, Hipólito Mejía y el PPH y la fragmentación del PRD, el internacionalismo de la izquierda, el pensamiento fusionista de Balaguer, a que ya hemos hecho alusión. Aquí yo quería, terminando este análisis, reflejar lo siguiente. El PRD está en proceso de fragmentación y la convención última lo evidencia. El PPH va a ser uno de los fragmentos en que se va a dividir el PRD. El PRD va a desaparecer. Y Hipólito Mejía ha estado preparándose para eso, con su proyecto de reelección y su proyecto de liquidación del PRD. Y ahí está entonces montado ya el aparato para él poder desprenderse de todo compromiso con el Partido Revolucionario Dominicano. Pues bien, del lado reformista viene algo muy semejante, muy parecido. La desaparición eventual, pero inexorable del doctor Balaguer de la vida nacional, o en fin, de nuestra vida.
va a dar paso a una lucha que va a fragmentar la dirección de ese partido. Porque la base ha seguido siempre a Balaguer y no al Partido Reformista. Y no ha seguido a ninguno de los otros dirigentes que han estado merodeando alrededor de Joaquín Balaguer. Entonces esa base va a quedar totalmente acéfala en términos políticos, y entonces vendrá necesariamente con esa situación y con la fragmentación del PRD un reordenamiento de las fuerzas políticas en la República Dominicana. Y quizás esa sea la oportunidad para que surjan nuevos movimientos que permitan, con una base ideológica, nuclear a los dominicanos en la lucha de su supervivencia como nación y no de la liquidación alegre de la nación dominicana en que están montados en este momento los dirigentes de los partidos, la mafia política que ha controlado la vida nacional, incluyendo la última mafia que se montó, o la penúltima, que fue la del PLD, que abjurando de toda su ideología y de todas las enseñanzas en el plano ideológico que se suponía que recibían en aquellas escuelas, que tenían que, para entrar al PLD había que pasar por una serie de tamices y de adiestramiento y de indoctrinación. ¿Y dónde fue a parar todo eso? Bueno, pues parece que estaba pegado con Saliva. Entonces fue con el profesor Juan Bosch a la tumba también. Sí, pero estaba pegado con Saliva, sí, porque bastó que el profesor Bosch, desde antes de la muerte del profesor Bosch, o sea, desde que el profesor Bosch salió de escena por el deterioro físico en que estaba, ese partido perdió absolutamente todo lo que había aprendido, incluyendo la vergüenza. Exactamente. Incluyendo la vergüenza, porque si no, no se estaría dando la situación de esos dirigentes que están saliendo a criticarle a este gobierno por haber hecho lo mismo que ellos estaban haciendo. Porque no hay una sola cosa que se le pueda llamar la atención a este gobierno por estarlo haciendo mal, que no sea exactamente lo mismo que estuvo haciendo el gobierno del PLD. Y por eso llamamos a esta situación como una trampa en que está sumergido el pueblo dominicano y del cual, desde luego, la necesidad de sobrevivir, que es una cuestión de instinto y no de inteligencia, hará que los dominicanos sobrellevemos o superemos. Bueno, se nos ha hecho ya seña de que terminó nuestro tiempo por el día de hoy. Pedimos excusa porque no hemos traído un cuerpo de información de noticias, pero ya eso lo haremos